presentación veremos las medidas de dispersión. Son valores que representan la variabilidad de un conjunto de datos. Es decir, se refieren a la mayor o menor concentración. Una dispersión pequeña indicará que los datos están concentrados. En caso opuesto, una gran dispersión significará una desconcentración de los valores. Medidas de dispersión que tenemos está el recorrido o rango de la variable, la varianza, la desviación estándar, la desviación mediana y el recorrido intercuartílico. Empezaremos por la varianza. La varianza se define como la media o promedio del cuadrado de los desvíos de cada valor respecto a la media. Sirve para analizar la concentración de los datos en torno a un valor central, que en este caso es la media aritmética. Los signos de los desvíos, al elevar al cuadrado, no es que se ignoran, pero se elimina la posibilidad de que haya valores negativos. Si retomamos la distinción entre población y muestra, simbolizaremos con sigma cuadrado al parámetro poblacional, varianza, y en el caso que estemos trabajando con una muestra, lo simbolizaremos con S cuadrado. Fíjense que las fórmulas son muy parecidas, en algunos casos tienen a la varianza de la muestra calculada con el denominador en el que consideran n-1. Esto es porque trabajan a la varianza muestral como estimador de la varianza poblacional, pero es un tema que arribaremos en estadística 2. Por ahora trabajaremos a la S cuadrado a los fines de estadística descriptiva con un tamaño de muestra n, y es lo que consideraremos en el denominador del cálculo de la misma. La fórmula que hemos presentado como fórmula de definición, que es el promedio de los desvíos de los valores de la variable respecto a la media elevados al cuadrado, esa forma exige el cálculo de los desvíos, que suele ser bastante tedioso. Hay una fórmula alternativa que se obtiene desarrollando lo que tenemos marcado con azul, es decir, los cuadrados de esos desvíos, y arribamos a que la varianza es igual a la media aritmética de los valores de la variable, cada uno de ellos elevados al cuadrado, menos la media de la variable elevada al cuadrado. Cuando estamos trabajando con una distribución de frecuencias, los desvíos de los valores de la variable respecto a la media elevados al cuadrado deben estar debidamente ponderados por la frecuencia observada para cada valor de la variable. Las fórmulas son análogas en el caso que tengamos una población o una muestra, solo que estamos trabajando con n mayúscula, que representa el tamaño de la población, y n minúscula, que representa el tamaño de la muestra, para la población y muestra respectivamente. Bueno, si queremos calcular la varianza y estamos trabajando con una serie simple a partir de la fórmula de definición, tendremos que restar cada uno de los valores de la variable respecto a su media y luego elevarlos al cuadrado para obtener el numerador de la varianza. Para el caso del ejemplo que veníamos trabajando con la cantidad de empleados, lo que haremos es, miremos la primera línea y la segunda columna. Tenemos, en la primera empresa hay un empleado, 1 menos la media, que era 1,85, lo elevamos al cuadrado, más 1 menos 1,85 elevado al cuadrado, más la tercera fila sería 2 menos 1,85 elevado al cuadrado, más, así sucesivamente hasta el último valor de la variable, que es 4 menos 1,85 elevado al cuadrado. Luego lo dividimos entre el tamaño
de la muestra que estamos considerando. Y eso nos da 1,4275 empleados elevados al cuadrado. Observen que las unidades de medida están elevadas al cuadrado. Si trabajamos con la fórmula de cálculo rápido, lo que necesitamos es calcular la media de los valores de la variable, donde cada uno de esos valores de la variable esté elevado al cuadrado, en primer lugar. Entonces, lo que hacemos es 1 elevado al cuadrado es 1. Es el valor que tenemos en la tercera columna de la base de datos. Para el segundo es igual. Para el tercero será 2 elevado al cuadrado 4. Así sucesivamente hasta el último, que será 4 elevado al cuadrado 16. La suma de esa columna nos da 97. Dividido entre n nos da la media de los valores de la variable elevados al cuadrado. Menos la media que habíamos calculado, 1,85, que le elevamos al cuadrado, nos da 1,4275 empleados al cuadrado, que es exactamente igual al valor que habíamos obtenido antes. En el caso que estemos trabajando con una distribución de frecuencia y queremos calcular la varianza, a partir de la fórmula de definición tendremos que calcular cada uno de los desvíos y ponderarlos debidamente por la frecuencia de presentación de cada uno de los valores de la variable. Es decir, en este caso, lo que haremos es obtener la tercera columna para obtener el numerador de la varianza. En la primera línea se hace 0 menos 1,85 elevado al cuadrado por 3 nos da 10,3. En la segunda línea, 1 menos 1,85 elevado al cuadrado por 5 me da 3,6. Y así sucesivamente. Luego sumamos los valores de esa columna que nos da 28,6 y obtenemos el numerador de la varianza. Si lo dividimos entre n nos da 1,4275. Si queremos trabajar en una distribución de frecuencias con la fórmula de cálculo rápido, entonces tendremos que obtener, como hicimos antes, la media de los valores de la variable elevados al cuadrado, en este caso debidamente ponderados. En la tercera columna lo que tenemos son los valores de y sub i por n sub i, ese será el numerador de la media aritmética de la variable. Y lo que tenemos en la cuarta columna de esta segunda tabla son los y sub i elevados al cuadrado por n sub i. Entonces, en esa columna lo que es el resultado de lo que hacemos 0 elevado al cuadrado por 3. En la segunda línea 1 elevado al cuadrado por 5, en la tercera línea 2 elevado al cuadrado por 6, nos da 24. Así sucesivamente, luego la suma de los valores de esa columna nos va a dar igual a 97. Lo dividimos entre n y nos da la media de la variable y elevada al cuadrado. Menos la media, que era 1,85, lo elevamos al cuadrado, se lo restamos a la media de los valores y elevados al cuadrado y nos da 1,4275 empleados al cuadrado. La varianza tiene una serie de propiedades importantes que vamos a señalar a continuación. La primera es que la varianza de una variable siempre es mayor o igual que 0. Por su propia definición, son los desvíos de los valores de la variable menos su media elevados al cuadrado. Por lo tanto, nunca podrá asumir valores negativos. Luego, la varianza de una constante es igual a 0. Es decir, si tenemos el mismo valor n veces, ese valor no tiene variabilidad. Por lo tanto, la varianza de una constante es 0. La varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Mientras que la varianza de una constante más una variable es la varianza de la variable. La varianza de una suma o diferencia de variables es igual
a la suma de las varianzas de cada una de ellas. Si y solo si X y Y son independientes. Bueno, como la varianza está elevada a una magnitud superior a las unidades de medida de la variable original, entonces lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos una medida que es la desviación estándar. El parámetro poblacional se simboliza con la letra sigma y el desvío estándar muestral o desviación estándar muestral se simboliza con la letra S. Otras medidas que hemos hecho referencia pero no calcularemos, ya sea porque o son de muy fácil cálculo o son análogas a los cálculos que hemos realizado antes. De todas maneras, en el práctico ustedes van a poder ver con mayor detalle el cálculo de todas estas medidas. Recordemos que solo estamos haciendo una especie de introducción general a ellas. Entonces, la primera de ellas es el recorrido o rango, y esta medida se calcula como la diferencia entre el mayor y menor valor de un conjunto de datos. Es una medida bastante débil de la dispersión, ya que no tiene en cuenta qué es lo que ocurre con los valores intermedios de un conjunto de datos. Es decir, cómo se distribuyen los datos entre el menor y el mayor valor. Si una serie de datos, por ejemplo, contiene un valor extremo, el recorrido indicará una variación excesiva. Pero pese a sus limitaciones, suele ser calculada para comparar dos series de datos. Y la comparación de recorridos nos indicará cuál de las dos series varía más. Entonces, está basado únicamente entre dos valores, entre el valor máximo y el valor mínimo. Lo definimos como R. Allá cuando calculamos una tabla por intervalos, habíamos definido al rango o al recorrido como R mayúscula. Específicamente lo podemos simbolizar como R de X, como una medida resumen. Dijimos que estaba basado únicamente en los dos valores, el más alto y el más bajo, y es útil cuando se tienen hasta 10 datos. Por eso se lo suele utilizar en control estadístico de procesos, tema que veremos en estadística 2. Otra medida es el recorrido intercuartílico. El recorrido intercuartílico, al igual que el recorrido, está basado solamente en dos valores, pero a diferencia de aquel se calcula tomando los cuartiles y se define como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 de una serie de datos. Esta medida considera los valores que están en el 50% central de la distribución, lo que hace, por supuesto, que no se vea afectada por valores extremos. Un rango intercuartílico pequeño o bajo indicaría una pequeña variación en el 50% de las observaciones centrales. Insistimos, es una medida de nivel superior a la del recorrido, sin embargo tiene la debilidad de que no incluye todos los valores de la serie para su cálculo. La otra medida que veremos es la desviación mediana y se define como la media aritmética de los desvíos de los valores de la variable respecto a un valor central, en este caso la mediana, tomados en valores absolutos y debidamente ponderados en el caso que tengamos una distribución de frecuencia. Ese valor central que estamos calculando como mediana puede ser la mediana o la media aritmética. Si es la media aritmética será la desviación media y si no, la desviación mediana. Esta utiliza todas las observaciones del conjunto de datos y mide la dispersión promedio en torno a un valor central. Por último, le proponemos que vean el video que tiene en específico el desarrollo del diagrama de caja y brazo y luego intenten resolver la actividad que presentamos. En la actividad tenemos para las
variables que veníamos trabajando en la base de datos un conjunto de salidas que pretendemos que interpreten. Actividad para los diagramas de caja y brazo que hemos presentado, les pedimos que identifiquen las variables que se analizan en todos los casos, que analicemos las distribuciones e interpretemos los resultados considerados. Sugerimos también que vean los videos que tienen en el práctico desarrollados con medidas de dispersión.